Buenas tardes. De nuevo, seguimos en nuestro ciclo dedicado a la eutanasia, a la que hemos dedicado los 2 primeros días, y hoy comenzamos a hablar de la eutanasia. Perdón, hemos hablado de la pandemia, ahora de la eutanasia. Y lo hacemos justo unos días después de que el Congreso Español, el Senado, en este caso, haya ya aprobado de forma definitiva la nueva ley de la eutanasia que va a regir ahora aquí en España y que nos hace debatir y pensar y reflexionar sobre la decisión que se ha tomado. La muerte siempre es un problema y la muerte nos coloca en una situación que es la situación límite de la existencia. Y así hemos querido precisamente titular esta reflexión que hacemos hoy. Para hacerla con nosotros tenemos a Antonio Buatas Román, médico, anestesista, que también ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la medicina familiar. Ha sido también médico de familia en el ámbito rural, en el ámbito también urbano, y después pasó a su especialidad de médico anestesista. Hablando de la muerte, pues nos permitimos con Antonio, que también participa en el teléfono de la esperanza, preguntarle un poco sobre esa vida que ha llevado él dedicada a su profesión, una profesión muy vocacional, la de médico, en donde ya por tradición desde el comienzo, incluso por el nombre que les designa, los terapeutas, pues se han dedicado siempre a proteger, a cuidar, a ser guardianes de nuestra salud. Ahora también a prevenir. Y todos acudimos a ellos con relativa frecuencia, hasta que llega un momento en que ya no acudiremos más. Por eso vuestra profesión tiene esa doble vertiente de la satisfacción que dará, me imagino yo, el curar, pero también la frustración cuando llega un momento en que los pacientes se os van. ¿Qué predomina más en vuestra experiencia, la satisfacción o la frustración? Como norma general, la satisfacción, atender a un paciente a lo largo de muchos años. Yo estuve varios años en pueblo, luego estuve varios años en un centro de salud, y atender a los pacientes durante un periodo de tiempo y provocarles o producirles una calidad de vida bastante decente, esto te llena de satisfacción. Pero siempre eres consciente de que a lo largo de tu vida profesional y en más corto a lo largo del año, pues que habrá enfermos que morirán. Pero bueno, si tú les has dado una buena calidad de vida y les has ayudado a morir dándoles una buena muerte, pues predomina la satisfacción. Sin género de dudas, además. Perdona si insisto un poco, que en tu experiencia de médico y en la experiencia de lo que es morir los médicos, porque también morís los Oh, médicos. ya lo creo que morimos. ¿Y cómo morís? Yo a lo largo de mi carrera profesional, pues he visto morir a varios compañeros, no muchos, porque claro, cuando viene la jubilación es cuando realmente aumenta la mortalidad entre los médicos, pero bueno, he visto morir, y pues hay unas tres características que yo creo que tenemos los médicos cuando morimos. Tenemos menos tratamientos futiles, tenemos algún día más de cuidados intensivos y tenemos pues prácticamente todos una atención en la etapa final de la vida, unos cuidados paliativos. Acudimos a los cuidados paliativos porque lo que más tememos es la soledad y el dolor, las dos cosas. Curioso porque ahí, preparando la charla, miré la bibliografía que había y hay un tal Ken Murray que insistió en un libro que hizo de cómo mueren los médicos en 2011, y insistió en eso, de que usaban mucho los cuidados paliativos y que evitaban los tratamientos que no hacían falta. Y eso provocó una cierta inquietud en los Estados Unidos. Me decía, ¿y ustedes por qué como médicos, por qué
dan determinados cuidados que realmente sirven para poco a muchos de sus enfermos. Luego, si quiere, pues podemos hablar de eso, porque una ventaja que tenemos los médicos es que conocemos la verdad, ¿eh? Y la verdad pues nos impide o nos anima a no tomar medidas que lo único que hacen y que la única misión que tienen es precisamente ocultar la verdad. Y me explico, si a un enfermo que se cree que está pachucho, pero bueno, y que echa las culpas a mil cosas, a la quimioterapia, a la radioterapia, tal, el que esté mal, si en un momento dado le suspenden todos los tratamientos es cuando puede entrar de una manera tremendamente brusca con la verdad, y eso muchas veces la verdad se oculta. Hay otra publicación y un libro que a mí me ha llamado mucho la atención porque coincide conmigo en que sería para mí el bien morir. Casaniti es un médico que a los 36 años le diagnostican un cáncer de pulmón, pero de esos cánceres de pulmón las peores formas anatomopatológicas no tienen tratamiento quirúrgico, el tratamiento radioterápico es muy pobre, la quimioterapia prácticamente no hace nada y él entra en contacto con la muerte. Y tiene una frase muy bonita, dice: yo que estaba tan familiarizado con la muerte de mis enfermos, cuando la muerte me ha venido a visitar, es que no le he conocido la cara, y entra en contacto con todas las molestias que conlleva el proceso de morirse. Sigue el libro, es largo, cuenta muchas cosas, y luego el epílogo, que para mí es maravilloso, una frase que tiene su mujer cuando él ya fallece, y su mujer escribe un epílogo cortito, pero muy sabroso. Dice: estaba bien porque sabía que nunca iba a estar solo. Que para mí las dos condiciones maravillosas de la muerte es no estar solo, estar con los míos, estar en mi casa, estar en mi cama, estar en mi sillón cuando pueda o mientras pueda, y no estar solo, estar con los míos, con los míos. El hecho del acompañamiento, yo muchas veces, eso coincido, estamos hablando de la eutanasia la comparo muchas veces con el suicidio, y hay unos elementos comunes que seguramente los veremos a lo largo de esta charla. Y puesto que ya vamos entrando, entonces, eso de la eutanasia, Es la buena muerte, buena ¿qué muerte. es? ¿Qué es? ¿Cómo podemos, de Sí, alguna manera, bueno, para empezar, buena muerte para mí es morirme en mi casa con una buena analgesia, con una buena sedación, y rodeado de los míos, acompañado. El acompañamiento para mí es fundamental, tanto en el acto de morir como en el acto de cualquier crisis, ojo. Decía un psicoterapeuta muy conocido en Inglaterra, que decía que los traumas, como eso, el trauma es que te den la noticia de que no tienes arreglo, o de que has tenido una pérdida de la fortuna, una pérdida de cualquier tipo, cuando hay compañía el trauma disminuye mucho de intensidad. Pero bueno, eutanasia, pues eutanasia, buena muerte, que para mí no sería esto la buena muerte, es acción o omisión que por su naturaleza o en su intención tiene como objeto acabar con la vida de una persona para que no sufra. Esa es la definición de Evangelium Vitae de Juan Pablo II de 1995, y que se queda un poquito corta porque habría que añadir teóricamente en la última etapa de la vida y siempre con el consentimiento del enfermo. Volviendo a freír las dos definiciones, pues acción o omisión, que tiene como objeto acabar con la vida del enfermo para evitar su sufrimiento siempre que esté con una enfermedad terminal y que el enfermo lo consienta. o sea, que es clara la intencionalidad? Tiene que Intencionalidad, haber sí, lo que vale, intencionalidad de lo matar que vale, como objetivo primero, objetivo primero, sí, porque en sí, caso de sí, curación, pretender una medicación para curar, aunque, o para disminuir el dolor, sí. aunque eso lleve consigo, de un modo indirecto, la posibilidad de la muerte, Sí, eso entonces no se consideraría eutanasia. no, el punto importante es la intencionalidad, y lo que Ujú, separa. Pasa que muchas veces hay una delgada línea roja, entre cuidados paliativos y eutanasia, y ujú. la delgada línea roja es la intencionalidad. Yo le pongo esta sustancia, con objeto de que
de matarlo o con objeto de quitarle el dolor, porque a veces dolores muy intensos hay que poner dosis muy altas de morfina. La morfina es un depresor respiratorio y la morfina además es hipotensor porque vasodilata todos los... Entonces un enfermo con muchísimo dolor, cuando hay dolor habitualmente tenemos la tensión alta pues porque el sufrimiento nos cierra un poquito, nos produce una simpaticotonía, pero a lo mejor al quitar el dolor, si él tenía una tensión muy baja de base, pues a lo mejor se le cae al suelo y fallece, o se le deprime la respiración. Es un gran depresor respiratorio la morfina. O sea que entonces tendríamos distintos tipos o clases de eutanasia. Sí, sí, sí. Básicamente, eutanasia activa. Yo hago algo para que esa persona fallezca. Eutanasia pasiva. Yo dejo de hacer algo. Por ejemplo, quito un tratamiento. Un soporte, pues hay soportes vitales, por ejemplo, la noradrenalina o la dopamina o la dobutamina, que mantienen la circulación, que mantienen que el corazón lata y que si yo la quito, indudablemente estoy haciendo una eutanasia por omisión. También dentro, porque en Europa hay un país que no admite la eutanasia y sin embargo admite el suicidio asistido. En la eutanasia, ¿qué pasa? Que el médico es la persona activa, la que en el sujeto activo. Eso tiene muy importante a efectos legales, a nuestros efectos médicos pocos, ¿verdad? En el suicidio asistido es un sujeto pasivo, él solo da una sustancia, es lo que pasó, por ejemplo, en el caso nuestro de Ramón Sampedro. Él no podía acoger nada, entonces le dieron el veneno que acabó con su vida. Yo también dentro de la eutanasia, claro, los humanos a veces hacemos clasificaciones porque como no dominamos la realidad, pues para intentar coger toda la realidad, la eutanasia en situaciones extremas. Tres situaciones extremas pues, que han estado muy en la prensa durante los últimos años. Ramón Sampedro, una persona que se va a bañar, se tira de cabeza, cae sobre la arena, sobre un lecho de arena y se fractura la tercera vértebra cervical. Queda totalmente paralizado. Lo único que tiene es una respiración diafragmática. El diafragma es el que se mueve porque el nervio frénico sale un poquito más arriba de la cervical 3, pero todo el resto, musculatura torácica, musculatura abdominal, cero. Y mover absolutamente nada, pierde totalmente su autonomía, su libertad. Así él va escribe unas cartas terribles, que las llama cartas desde el infierno, pidiendo la muerte como es el objetivo final, el conseguir la libertad. Nadie le hace caso y realmente acaba pues muriendo por unos amigos. Caso para mí límite. Otro caso límite pues es el de Inmaculada Echevarría, es una mujer que a los 11 años tiene un proceso degenerativo del sistema nervioso, era una esclerosis en placas, y a los 51 años estaba totalmente paralizada. Tenía un respirador que era el que le hacía respirar y seguramente pues tendría también una gastrostomía, un tubito que le llegaría al estómago para alimentarla. Esa mujer, en el momento que salió la ley de autonomía del enfermo que permite renunciar a determinados tratamientos, ella renunció a ese tratamiento y murió. Y luego el de María José Carrasco, también en Madrid, que se fue hace muy poco tiempo, salió en todos los telediarios que la mató el marido, porque no podían más. Ella tenía 61 años, el marido 64 años, tenían un problema añadido, que vivían en un cuarto piso, sin ascensor, con lo que el hecho de ver la calle, pues para ellos ya era totalmente imposible. Además no tenían hijos. Factor muy importante, como veremos, para la eutanasia, para todos, la soledad. La soledad. Yo esas tres clasificaciones haría fundamentalmente de eutanasia. Y meter la
la eutanasia de los casos extremos porque son los que más se ven y con los que menos respuesta, y para los que menos respuestas tenemos, ¿eh? Y en general, ¿cómo está la situación de la eutanasia aquí en España? En España estamos copiando un poquito la ley, las leyes que existen en el centro de Europa. En el mundo tenemos Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Son países que se admite la eutanasia. Además, por gracia o por desgracia, se va ampliando un poquito las condiciones para esa eutanasia. Ayer o antes de ayer en el Senado se aprobó la ley que ya había pasado del Congreso en el año 20, en diciembre del año 20, y ahora volverá al Congreso y se aprobará. Porque claro, no hemos hecho más que empezar. Puesta una ley hay que poner los reglamentos, y los reglamentos van a ser... ¿Por qué se ha tenido tanta prisa en aprobar la ley? Pues hombre, yo creo que es un poquito por exceso de progresismo, porque ¿hay demanda social para esta ley? Ninguna, ninguna, y sin embargo sí que habría mucha demanda social para la ley de cuidados paliativos. Vamos a extrapolar lo que va a pasar o lo que está pasando en Holanda y lo que va a pasar en España y lo que serían los cuidados paliativos. En Bélgica, el 2% de los fallecimientos se hacen por esta vía. En Holanda es el 4%, en Canadá es el 1%. Haciendo una media, pues que fuéramos el 2 y pico, cosa que tardaríamos años en llegar, pues en España habría unas 8.500 eutanasias al año. En Aragón no llegarían a 300. Tenemos, me parece, son 14.000 muertos al año, y sin embargo se mueren muchos miles de personas, muchos de ellos, un 50%, sin cuidados paliativos. Una ley que hubiera también sensibilizado, por ejemplo, la formación de los médicos. El 50% de las universidades no tienen ni un triste ciclo ni un triste trimestre dedicado a la enseñanza de los cuidados paliativos. Y en España eso es el 50% de las personas las que mueren sin cuidados paliativos. Necesitándolos. Necesitándolos, todos, todos, todos. Salvo las muertes súbitas, yo creo que todos necesitamos, aunque sea que si no hay dolor, sí que hay angustia, sí que hay ansiedad y disconfort, el disconfort que se le está dando mucha importancia ahora. Y yo creo que todos, más o menos, necesitaríamos los cuidados paliativos para bien morir, no eutanasia, sino, aunque bien morir. Es que además la ley de la eutanasia en España, ya te he dicho que sirve un poquito, o está un poco copiada en muchos aspectos de lo que se está haciendo en Centro Europa. Afecta al enfermo que tiene un proceso terminal. Se considera que un proceso es terminal cuando se va a producir el fallecimiento en 6 meses, pero afecta también a personas con discapacidad grave crónica. Caso de San Pedro, caso de Echevarría, caso de Carrasco. ¿Y afectaría también a los discapacitados intelectuales? De momento no, pero ahora hablaremos, si quieres, del estado de la eutanasia en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Los canadienses son también van muy paso a paso. Pero fíjate, cuando hablan de la discapacidad grave crónica, hablan de las personas, son casi todos, casi todos, o lesionados medulares, o lesionados por un proceso degenerativo de la esclerosis múltiple, esclerosis en placas, que van produciendo una destrucción total de la autonomía de la persona y de la persona. Pero luego añade allí unas palabras sobre los trastornos. Cuando hablan de estos primeros, hablan pues de que hay un grado de invalidez que les permite realizar las tareas
de la vida diaria. Pero luego habla de los trastornos de la expresión y de la relación, ¿eh? Y ahí yo creo que es una puertecilla que se abre pues para enfermos tipo Alzheimer, por ejemplo. En Centro Europa, yo creo que están... Torres Queiroga hablaba de que tenía mucho miedo de que... él, bueno, ya luego hablaremos si quieres de Torres Queiroga. Tenía mucho miedo que se abriera una compuerta, que se abriera una compuerta y ahí empezaron a entrar. Si quieres te cuento un poquito cuáles son las estadísticas del año 19 en Bélgica, que es la que más información da, porque hay una cierto Veremos, hermetismo. veremos a ver si a lo largo del programa tenemos tiempo y entramos en la estadística. Ahora me interesaría más en meternos un poquitín en la piel del que pide la Sí, eutanasia. eso es. ¿Por qué piden la eutanasia? Hay pocos estudios, hay pocos estudios. Pero bueno, la estadística que se hace en Bélgica es curioso porque te dice, lo tengo aquí, ¿qué hay detrás de la petición? Bueno, la primera causa es el miedo a estar solo. Es curioso, pero no hay miedo al dolor, sino el miedo al sufrimiento que conlleva el caer enfermo y el deterioro continuo que se sufre, ¿verdad? Hay mucho miedo al disconfort, a la falta de confort. Y indudablemente, cuando estamos enfermos y cuando nos vamos muriendo poco a poco, el disconfort es un elemento importante. Tengo la boca seca, pues a lo mejor por los mórficos, o tengo un estreñimiento tremendo, o tengo fiebre, o no encuentro postura, o no duermo por la noche porque tengo mil microsueños durante el día, Desasosiego. desasosiego. Hay depresión, en casi todos los enfermos hay angustia. La palabra angustia ahora parece que el DSM-5 la ha eliminado, ansiedad. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Miedo indefinido. Yo creo que lo define mejor. Hay un miedo y hay también tristeza, pues por la pérdida que supone la enfermedad y la vida. Hay enfado también muchas veces y hay miedo con mayúsculas, miedo. Y es curioso porque se está aumentando la eutanasia en los países donde aumenta la soledad. En Suecia, te lo digo porque hicimos hace unas semanas un curso de formación para el teléfono de la esperanza donde hablábamos precisamente de la soledad y la incomunicación. En Suecia, 1 de cada 4 personas se mueren solos. En Japón, cada año se mueren solos 80.000 personas. Muchos en su casa que no se entera nadie que se mueren. Aquí tenemos algún caso, pero bueno, casos que van en aumento, porque en Aragón 80.000 personas que viven solos. En España, de 2 millones de personas mayores, o mejor dicho, hay 2 millones de personas mayores que viven solas. 1,5 millones mujeres y 500.000 hombres. Cuando hablas con ellas y con ellos, uno de los miedos que tienen es, oiga, y si yo me caigo y nadie se hace cargo, nadie se entera y nadie se hace cargo de mí, es que me voy a morir sola. Es que si yo tengo un ictus, por ejemplo, me caigo, es que nadie se va a enterar que yo me he muerto. Luego hay que contar otro factor importante, lo que conlleva la soledad para trabajar estos sentimientos tan difíciles del miedo, del enfado, de la tristeza, de la angustia, de la depresión. Eso es terrible, trabajarlos o querer manejarlos uno solo, que prácticamente es imposible. Todos estos sentimientos, todas estas situaciones las trabajamos bastante bien en buena relación, pero solo es difícil. Otra causa por el que piden la eutanasia es la pérdida de la autonomía. Ellos se dan cuenta que cuando uno está enfermo, pues es evidente, todos lo sabemos, perdemos fuerzas, perdemos actividad,
y yo no admito llegar a una situación en que sea un inválido que dependa de. Otra, la pérdida de la propia imagen. Ojo, que también cuando enfermamos, pues nuestra imagen se deteriora hasta límites insospechados. No hay más que ver a una persona que se va a morir dentro de 3 meses. El sentirse un estorbo para los demás, poco eso, y el miedo a las reacciones que pueden despertar mi estado general en los demás. Y eso encaja un poquito con la herida narcisista. Yo me acuerdo del libro de Golf, La hoguera de las vanidades, el protagonista, que era un narciso absoluto, que luego, bueno, cae, no cae hasta el final. Pero ese tipo de gente, verse de pronto totalmente deteriorado, tiene que ser un trauma para ellos impresionante. Y todo eso vivido en soledad, vivido en soledad. Claro, la soledad es una parte muy importante para nosotros porque somos fundamentalmente seres relacionales, que nos necesitamos de unos a otros, Sí. que somos interdependientes. Interdependientes, sí, sí, Y, sí, y sí. precisamente el tener que vivir la dependencia de los demás sin poder aportar nosotros nada, eso Terrible, nos hace sentir muy, terrible, muy sí, mal, sí, muy sí. mal. ¿Y qué importancia tiene el sentido de la vida en estas experiencias? Pues yo haría distinciones entre el sentido de la vida a los 40 años, a los 60 y a los 80, 3 grupos de edad, ¿no? Cuando a los 40 años que uno está muy proyectado hacia el futuro, la muerte se considera totalmente una no invitada a mi vida. Las pocas, porque además hay muy pocas muertes, y las muertes que hay pues suelen ser siempre por accidentes de tráfico. A los 60 ya se empieza a ver la muerte, y entonces a la muerte se ve como una intrusa. Si tanto a los 60 como a los 70 como a los 80, si yo tengo unos vínculos que me permiten disfrutar de la vida. Y yo siempre digo, el mejor vínculo que tienen muchas personas a los 60, a los 70, a los 80, es el vínculo con la vida en sí, con la capacidad de gozar de la vida. Entonces, a los 60, 70, 80, pues la muerte se ve como una posibilidad, pero solo como una posibilidad. Mecanismo de defensa terrible. Decía Freud que somos incapaces de concebir, de pensar en nuestra propia muerte, o de ver nuestra propia muerte, y es verdad. Porque decían, sí, yo me veo muerto, no, pero si te ves es que estás vivo. ¿Y el sentido religioso? El sentido religioso. Bueno, yo lo uniría el sentido religioso con el sentido emocional, con el sentido afectivo, mucho. La muerte, cuando a los 40, a los 60, o a los 40, cuando tienes vínculos muy importantes, cuando tienes hijos, cuando tienes un objetivo fundamental en la vida, y más las mujeres, que es la de dar protección y cuidados a estos chavales, y te sientes además tan necesario, pues la muerte allí es mal aceptada, muy mal aceptada. Yo, como cosas curiosas que he vivido también, yo no sé la fuerza de la vida en determinadas circunstancias, la fuerza que tiene. Yo me acuerdo ahora de una mujer con un cáncer de mama metastásico por todos los lados, con hijos. El cáncer apareció cuando los chavales tenían 10 y 11 años, y a los 15 años ella estaba ya, pues bueno, pues cómo luchaba, sabiendo que se iba a morir, y su única ilusión era que los chicos crecieran un poco, y desecha. Se le daba quimioterapia, yo creo que ya compasiva. Bueno, vamos a darle para que ella vea. Se murió con un chico de 20 y otro de 18 años. Le daban un quimioterápico, la driamicina, que produce unas dilataciones cardíacas. Recibió tanto que yo creo que el corazón ya no le cabía en el pecho, y de hecho se murió por una insuficiencia cardíaca, pero aguantó lo que es la vida. Cuando ya somos mayores,
pues también tiene mucho que ver la actitud ante la muerte, es la aceptación o la no aceptación en función pues de nuestros vínculos, ¿eh? Y vínculos con los nuestros, ¿eh? Y vínculo también con la vida. Porque hay gente, personas mayores, ¿eh? Que han caído, pues después de la jubilación, después han caído en el mayor tedio, lo que es el tedio, ¿eh? La incapacidad de disfrutar con nada. Hay un autor, Jordi Oyer Vallejo, que dice que están en los sótanos del sobrevivir. No es sobrevivir, que solo hacen que mantener la vida, comer, beber, abrigarse, y nada más. Y eso no es, pues decía Freud, el libro de Jordi Oyer Vallejo, es que Freud dice, vivir, salir del sótano del sobrevivir y vivir es tener capacidad de amar y de trabajar. Amarte a ti mismo, amar a los demás y amar la vida. Trabajar para ti mismo, trabajar para los demás y trabajar para el mundo. Bueno, gente que está auténticamente en el mayor de los tedios, ¿eh? Y esto es, otro autor decía, es que están esperando el rigor mortis, están prácticamente muertos, ¿eh? Gente, y se ve, gente que vive en el tedio más, ¿eh? Por eso es también tan importante unir al sentido afectivo y al sentido de la vida, sentido de la relación amorosa, de Sí, la relación sí, de sí, sí, sí. servicio, también un sentido o una imagen de Dios. Una imagen de Dios, sí. Sí, Claro, es muy diferente. los creyentes, y entre los que me cuento, yo siempre pienso, bueno, cuando yo me muera, yo eso de los espacios intermedios, tal, a mí me parece una elucubración mental, bien, gente muy lista que piensa mucho, pero bueno. Yo estoy convencido que esto sea como el hijo pródigo. Yo acudiré y o estaré por allí y me saldrá a recibir, y me dirá, oye, yo te voy a Pasa a la curar, fiesta. pasa la fiesta, primero cámbiate de vestido, que toma este vestido, y luego pasa la fiesta, porque yo pienso el amor. Y el amor de Dios, si me permites, como yo lo concibo, yo como soy muy lector de novelas, siempre pongo caras a los personajes, los paisajes, tal. El amor de Dios de una experiencia que tuve. Yo una vez me llaman estando en una guardia, me llaman a canalizar, pues porque vías periféricas no tenía, ya solo se le podía canalizar la yugular a un enfermo de SIDA que llevaba pues 20 o 30 años y se había ido de su casa a los 12 o 13 años, que era cuando se enganchó con el SIDA, y bueno, una vida que era un desastre, porque yo antes de entrar, pues claro, siempre mires la historia, a ver cómo está la coagulación, un poco si hay qué patología hay, y yo entré a esa habitación forrado, forrado, con un mono de arriba abajo totalmente impermeable, con unas calzas que me llegaban, 2 pares de guantes que me llegaban hasta aquí y tal. Y en la historia clínica ponía que se había avisado a su madre y que su madre había acudido al día siguiente. Su madre llevaba 20 o 30 años sin verlo. Yo entro allí y le digo a la señora con toda la educación, oiga, por favor, ¿quieres salir un momento? Y me dice, no, yo no salgo, que era del sur. Y me mira la enfermera y me dice así, como que, bueno, pues nada. Bueno, coger una vía central en el cuello a un enfermo que está demenciado, que está hecho polvo, que se va a morir en 4 días, puede ser terrible porque están agitados y tú vas con la aguja aquí en el cuello y eso, yo no sé. Una madre que ha venido a ver morir al hijo, solo a ver morir al hijo, le entraban la comida porque la mujer iba sin guantes, sin nada, tenía unas diarreas apestosas llenas de virus, y la madre pan cogía la tierra, le tocó, le sujetó el cuello, y nos permitió pinchar, canalizar la vía. El enfermo ni se esas manos le transmitían al otro. Por eso es amor, irte desde abajo de Gijón, o digo de Gijón, de Andalucía, a estar con tu hijo, que no lo has visto en 20 y tantos años, que te ha dado todos los disgustos del mundo, y solo te han dicho que se está muriendo, y venir aquí y acompañarlo. Eso es amor, El eso es amor. sentido de ternura y es la mejor Eso es amor, imagen hombre, hombre. de... Y cómo el amor lo puede transmitir, ¿no? Pues yo pienso, cuando hablo de esa parábola, siempre me viene el recuerdo. Digo, Dios tiene que ser mujer y amará como mujer. Dios es padre y madre lleno de Madre ternura más madre. y es muy distinto esperar encontrarse con tanta ternura
o encontrarse con un juez No, que siempre es un juez bueno, descarado, es que que ya no se casa con nadie, y esa imagen, este- pues estamos perdidos si es un juez, claro, ¿eh? los Oh, cristianos por eso, como nos dice muy desesperado San Pablo, tenemos que descartar esa imagen. sí, pero por eso esa imagen ha causado mucho miedo a la muerte, ¿eh? Ujú. Mucha angustia en las etapas finales. En Centro Europa, que Dios ha desaparecido, un proceso de secularización que empezó hace muchos años, pero después de la Segunda Guerra Mundial ha sido tremendo, pues no hay mucho miedo al Dios, por eso aumenta, yo creo, la eutanasia prohibida y prohibidísima, ¿eh? Ujú. Aunque también tenemos que, como dice Jesús, no juzguéis y no seréis No, juzgados, ya, no condenéis, desde luego. no juzgamos, no condenamos. Yo, los casos Ramón San Pedro, por ejemplo, los casos, digo, yo no juzgo, A las personas nunca, el nunca Señor, debemos. eh, una persona que ha sufrido mil veces más que yo no puedo juzgar. Sí, es que la defensa de la vida no hay que entenderla como ataque a los que No, deciden no, un no, final nada, así, nada, sino nada. como defensa de la vida Sí, en sí, todas las facetas, en sí, todas las dimensiones y en todas las etapas. ¿Mm? exacto, no, no, También a la hora de morir. no. ¿Qué alternativa? La alternativa de los cuidados paliativos. Vamos a entrar un poco. Sí, cuidados paliativos, además es un tema que a mí me gusta. Vamos a ver, cuidados paliativos de calidad. Hay que hacer en España una ley de cuidados paliativos y dotarla económicamente. Una ley que será o que tiene que ser rentable, ¿eh? En primer lugar porque nos va a vaciar muchos hospitales de camas, ¿eh? Porque lo ideal, el objetivo ideal de los cuidados paliativos es que la gente se muera en su casa, ¿eh? Que se muera sin dolor, ¿eh? Pero claro, siendo siempre en manos de un grupo de profesionales. Ahora, tal como están concebidos los cuidados paliativos, y más, mucho más cuando yo ejercía la atención primaria, si tú querías retener a un enfermo en casa, imagínate que se muriera un viernes por la noche, una cosica tan sencilla o tan posible como esa. ¿A quién me avisaban? En mi caso yo les dejaba mi teléfono y me avisaban. Pero si no se tenían tu teléfono, pues ¿a quién avisan? Me avisan a la urgencia y digo, yo no sé de qué se ha muerto esta persona, yo no puedo firmar el certificado de función. Hay que dar parte al forense, a lo mejor se lo llevan al Instituto Anatómico Forense, un trauma. Entonces, unos cuidados paliativos integrales y unos cuidados paliativos que también atiendan a la persona que se va a morir y que enseñen a cuidar a los que están a su lado. Claro, ojo, para eso la persona no tiene que encontrarse sola. La persona tiene que tener un grupo, estar ser un grupo un Arropado. poco que lo arrope, y un Ujú. grupo fuerte y estable. La ley de cuidados paliativos tiene que salir. A mí, si hubieran hecho la ley de la eutanasia a la par que la ley de los cuidados paliativos, pero es que la ley la palabra cuidados paliativos no sale ni una sola vez a lo largo de la ley. Unos cuidados paliativos también que hay un tema muy importante que es la verdad para iniciar cuidados paliativos. El enfermo tiene que conocer la verdad de su situación, la verdad que él quiera conocer, no una verdad descarnada, pero sí la verdad que él quiere conocer. Ese es el primer paso, porque claro, todas estas situaciones donde 4 o 5 días en una universidad de España había enfermos oncológicos que recibían cuidados paliativos en los 5 días últimos de vida. Vamos a ver, ¿qué objeto tenía? Ninguno, médico ninguno. Que el enfermo se sintiera que se le hacía caso y que se le cuidaba. Porque claro, es que el enfermo no sabía que se iba a morir. Y saber que uno se va a morir, para mí es muy positivo por muchas cosas. Pero ¿quiere saberlo el enfermo? Yo creo que algo quiere saber. En muchas ocasiones, habrá ocasiones en que no quiera saber nada. Entonces se podrá hacer poco en cuidados paliativos, poco.
Porque, por ejemplo, es el enfermo que no quiere saber o que no le quieren decir. Él ve que en su proceso cada día está un poquito peor, que no hay ninguna mejoría, ¿eh? Entonces él enseguida protesta y dice, bueno, o sea, si está en casa ya ni te digo, aquí yo no gano nada, ¿eh? Yo lo que quiero es ir a un hospital donde hay una fe tremenda en el hospital, donde me digan lo que tengo, porque lo que está claro que este que viene a verme no tiene ni idea de lo que tengo, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con esos enfermos, eh? Nos queda muy poco tiempo, Sí, pero hay una última cuestión que quiero subrayar porque tú lo has resaltado mucho. La importancia del acompañamiento oh, sí, en la eso hora es, de la sí, muerte. sí, sí. Es que además esto ya me viene un poquito por deformación, por cuánto tiempo nos queda por alargarme. 2 minutos. Bueno, acompañar, ¿qué es acompañar? Atender al enfermo en lo que él necesita, no en lo que yo creo que él necesita, le tengo que preguntar, aceptar al enfermo tal como está, tal como es, y atender al enfermo también en la dimensión mía, familiar, pero hay una dimensión médica que también lo tiene que atender, atender en su casa, aceptarlo tal como es, valorarlo, y que él se sienta valorado como una persona que ha sido, comprenderlo en sus debilidades, comprenderlo. Y luego, importantísimo, hablar, dejarle hablar, que exprese lo que piensa y lo que siente en esas situaciones cuando él sabe que se va a morir. Y luego también que exprese todos los sentimientos que él quiera expresar. Y todo eso envuelto en un ambiente de seguridad. La comunicación del enfermo terminal en los últimos momentos de la vida favorece extraordinariamente cuando es una comunicación sincera, cuando el enfermo sabe que está en los momentos finales de su existencia. Nunca va a saber que se va a morir dentro de media hora, porque son mecanismos de defensa que no conocemos de la mente, pero los demás sabemos que se va a morir en 2 horas, en 2 días o en 3 días. Y él nota que está muy mal, no sabe exactamente cuándo se va a morir. El expresar sentimientos, el expresar opiniones va a favorecer extraordinariamente el duelo. No va a ser un duelo patológico, va a ser un duelo, va a haber dolor, pero va a ser un duelo normal. Y luego va a ser muy importante, porque mira, cuando nos vienen llamadas en el teléfono de la esperanza de duelo, si ha habido esa expresión de sentimientos, luego hay que matizar alguna cosilla, y a mí me gusta mucho matizar el tema de la herencia, no de la herencia económica que les ha dejado, sino de la herencia espiritual. ¿Y usted cuántas cosas ha aprendido de su padre? Y sobre lo que más se aprende son los últimos momentos, aprenden lo que le han querido, aprenden lo que han hecho por ellos, y eso es importantísimo para mí. La herencia afectiva y La espiritual, ¿no? herencia, sí, y la herencia material es una, pero ¿cuántas cosas tiene usted que son de su padre? ¿Cuántas respuestas, cuántas formas de pensar, de sentir y de actuar usted sin darse cuenta las ha cogido de su padre? Pues eso es la mejor herencia. A lo mejor usted ha aprendido, si se ha sentido muy querido, usted ha aprendido a querer. Y ahora esto le va a servir para usted y para sus hijos. Hasta la herencia genética, ¿no? La herencia genética esa ya viene por otra vía, ¿no? Pero la herencia Pero espiritual, la herencia, eso viene en la comunicación, viene en la muy comunicación. bien. Antonio, te agradecemos mucho Muy bien, este rato que hemos pasado. Nos has iluminado mucho, nos has abierto los poco, ojos, poco corto se ha quedado. Muchas siempre, cosas os quería haber siempre. contado. Pero bueno, eso es lo bueno, poder pasar un rato y dejar un poquitín de hambre para poder repetir algún día. Muy bien, La próxima semana nos encontraremos con los aspectos jurídicos, la cuestión de la ley, la cuestión de la conveniencia o no, el sentido de respaldo, el sentido de la base legal para tomar decisiones de ese tipo. Pues hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.